Hola a todos, soy Ibelice y desde el IAT nos encanta compartir con ustedes el placer de aprender. Hoy continuamos con la segunda parte del tema mitos de los enredos transgeneracionales. En la primera parte se hizo un breve análisis de los mitos y la reflexión sobre tropezar en la vida con la misma piedra. Si no escucharon la primera parte, les recomiendo que la vean primero antes de seguir con esta segunda parte. Aquí mencionaremos otros aspectos de los enredos transgeneracionales. Quédense conmigo hasta el final para que conozcan acerca de algunas de las aplicaciones del análisis sistémico en terapias familiares. Deben recordar que cualquier tipo de terapia familiar debe ser orientada por un experto profesional de la salud. Comencemos. Voy a leerles un poema de Virginia Satir que se titula Yo soy yo. En todo el mundo no hay nadie exactamente como yo. Hay personas que tienen algunas partes que se parecen a mí, pero nadie es idéntico a mí. Por lo tanto, todo lo que sale de mí es auténticamente mío, porque yo sola lo elegí. Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo, incluyendo todo lo que éste hace, mi mente, incluyendo todos sus pensamientos e ideas, mis ojos, incluyendo las imágenes que perciben, mis sentimientos, cualquiera que estos puedan ser, coraje, alegría, frustración, amor, desilusión, excitación. Mi boca y todas las palabras que salgan de ella, agradables, dulces o bruscas, justas o injustas. Mi voz, fuerte o suave, y todos mis actos, sean estos para otros o para mí misma. Me pertenecen mis fantasías y mis sueños, mis esperanzas, mis temores. Me pertenecen todos mis triunfos y éxitos, todos mis fracasos y errores, porque todo lo mío me pertenece. Puedo llegar a familiarizarme íntimamente conmigo misma y al hacer esto puedo amarme y aceptar todas las partes de mi cuerpo. Entonces, puedo hacer posible que todo lo que me pertenece trabaje para lograr lo mejor para mí. Sé que hay aspectos de mí misma que me confunden y otros que no conozco, pero mientras me conozca y me ame, puedo buscar valerosamente y con esperanza la solución a mis confusiones y la forma de conocerme más, la forma como luzca, como suene para los demás, lo que diga o haga, lo que piense y sienta en un momento determinado, soy yo. Esto es auténtico y representa dónde estoy en este momento. Les dejo esta reflexión sobre el valor del yo. Comencemos con la segunda parte de los mitos transgeneracionales. Sufrir en el otro o la maduración del yo.
La literatura psicoanalítica ha analizado estos argumentos y autores de diferentes orientaciones que han expresado conceptos similares en varios sentidos con respecto al transporte del dolor mental, más que una simple defensa contra él, así como también los roles intrapsíquicos, concluyendo que las relaciones objetales tienen roles inherentes al apego o a las fantasías inconscientes, sin llegar a crear necesariamente vínculos afectivos. Sufrir en el otro, sufrir en lugar de otro, llega a ser posible desde este punto de vista, sobre todo si el otro es un miembro de otra generación. Recuerden que estos conceptos vienen a partir del análisis sistémico. Estos traumas acumulativos, cuyos efectos sobrepasan el límite generacional, están relacionados a la intensidad del trauma, al periodo de la vida y a la maduración del yo del sujeto. Brevemente podemos mencionar la elaboración del yo. Lo transgeneracional está ligado en nuestras fantasías a historias referidas a enfermedades, abandono o a los secretos y culpas inconfesables, ya sea en las leyendas o en los mitos familiares, pero también en otras dimensiones transgeneracionales. La transmisión transgeneracional siempre está confrontada y transformada por la capacidad de elaboración individual. Sin embargo, sigue siendo central el tema de la relación entre la mayor o menor capacidad de contención y elaboración del yo, así como también en los roles escogidos. Se puede mencionar el implante y la intromisión. Entre los años 1985 y 1987, Laplanche y Feinberg proponen respectivamente las cualidades de la presencia del otro dentro de nosotros. Se puede distinguir entre función y apropiación, o entre implante e intromisión, o fusión de intrusión. Por implante se entiende un proceso común mediante el cual los significantes que vehiculados del adulto son fijados en la dermis psicofisiológica de un sujeto en el cual aún no se ha diferenciado el inconsciente, de modo tal que podría hablarse para tal propósito de transmisión del inconsciente. El implante tiene una cualidad fisiológica, la cual es la necesaria prefiguración del otro, el injerto necesario de un empuje a vivir, que naturalmente tiene que tener en cuenta las modalidades que le han sido propuestas desde el inicio de la vida. Aquí podemos hablar de identidad. El problema se hace notorio cuando la necesidad de adquirir un estado de autonomía y separación comporta un proceso de desidentificación o de transformación creativa de las identificaciones precedentes. Este proceso conlleva una selección, una transformación, quizás un abandono de las herencias fantasmáticas precedentes que hemos recibido de los otros, especialmente de nuestros padres. Si por una parte parasitan al sujeto y la vida de relación, por otra son constitutivos de su identidad y la de la familia. Una elaboración de ellos en el transcurso del proceso psicoanalítico puede equivaler, por lo tanto, a una renuncia de aspectos vitales y a una pérdida de identidad, e impondrían un doble duelo, aquel de partes de sí y el de partes del padre o del antepasado o de la familia, con las cuales la persistencia de estas problemáticas funciona como vínculo potente.
La fantasmática familiar se refiere a los mitos como un elemento relevante que contribuye a los procesos de identificación de cada quien y que entra en pleno derecho en lo transgeneracional. Las fantasías inconscientes grupales transgeneracionales que forman parte del universo simbólico familiar modelan su historia en el tiempo, manteniendo un núcleo intacto en el origen que a veces se perpetúa en secreto en el curso de las generaciones. En su constitución y permanencia contribuyen todos los miembros de la familia, de generación en generación, organizando de este modo la continuidad de la cultura del grupo familiar y perpetuando en las situaciones patológicas un funcionamiento generador de trauma para el individuo. A través de las investigaciones antropológicas, podemos considerar que el mito no puede ser comprendido fuera del rol que desempeña en la familia, teniendo por función mantener la tradición en el grupo familiar, donde el pasado es más importante que el presente y constituyendo un modelo en el cual el presente no puede ser sino una repetición. De esta manera, la fantasmática familiar desempeña una función importante en los momentos de crisis y tensión y es un instrumento defensivo del grupo para enfrentar las ansiedades catastróficas de cambio. En consecuencia, los mitos familiares pueden considerarse ya sea una fantasía inconsciente compartida o, como afirman los autores sistémicos, una serie de creencias sólidamente integradas y compartidas por todos los miembros de la familia en sus interacciones recíprocas. Hablando de intromisión. La intromisión es la variante patológica que con violenta intrusión emite en la persona un elemento no metabolizado e imposible de metabolizar, parasitando al sujeto desde adentro. Trabajos de investigación reseñan que la transmisión transgeneracional se organiza a partir de lo negativo, de los fracasos, de lo que nunca ha ocurrido, de aquello que no ha sido representado o no es representable, vinculándolo a formaciones inconscientes como un fantasma que ejecuta los mandatos de algún antepasado. En el nudo colectivo de los mitos, las leyendas y las tragedias están en el centro de múltiples acciones, armando un rompecabezas con cada pieza del histórico familiar. Es de hacer notar cuáles son los mecanismos que usa la transmisión transgeneracional, además de la proyección o la negación, la excisión, la desmentida o la identificación proyectiva, masiva y evacuadora. Un ejemplo de todo esto a partir del análisis sistémico se le llama el síndrome aniversario. Aquí tenemos que lo importante para lograr liberarse de los aspectos negativos y peligrosos de la transmisión transgeneracional es comprender cómo el sufrimiento, la represión de los procesos traumáticos, la negación y los secretos familiares se perpetuaron en el inconsciente familiar si no se resolvieron en su momento. Como ejemplo de esto tenemos el síndrome aniversario, que es un concepto que se refiere a que nuestro inconsciente memoriza todo lo que sucede a lo largo de la vida, en especial los eventos traumáticos, marcando los sucesos importantes en ciclos, fechas o edad.
Cuando se enfrentan situaciones similares a aquellas que nos impactaron, el inconsciente nos alerta repitiendo las mismas sensaciones con la finalidad de identificar el peligro para que adoptemos las medidas oportunas. Detrás del síndrome aniversario se esconde un duelo pendiente, un trauma o un secreto familiar, influyendo en la vida en forma de creencias o tendencias, implicando compromisos a algo o hacia alguien, siendo compromisos horizontales si se proyectan hacia familiares o a la pareja, y compromisos verticales si se vinculan a distintas generaciones. También podemos notar la pena psíquica y los mitos. Evaluando las historias, mitos y leyendas familiares, en algunos casos se evidencia la incapacidad de operar duelos de eventos traumáticos que han caracterizado la historia familiar y que el mito los testimonia a través de la pena psíquica o la intromisión en el otro. Por supuestos motivos de supervivencia, es decir, la generación precedente se traduce en la generación siguiente como defensa contra enfermedades o traumas no resueltos. Comprender. Desde el punto de vista del análisis sistémico, para comprender es necesario tomar en cuenta múltiples factores dentro de la organización afectiva familiar y los hechos concernientes a la individualidad, analizando la importancia de lo imprevisible y aleatorio, con el objetivo de discernir cómo y por qué se tomó una decisión. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve un mito? El mito es útil porque forma parte de la imagen interna familiar, correlacionada con la narrativa de las historias que se presentan al exterior, para conservar la perpetuidad, aunque a veces se distorsiona la realidad. Sin embargo, en las dimensiones no patológicas, el sujeto puede resignificar algunos aspectos del mito, transmitiendo su significado en diferentes niveles de realidad. En este sentido, algunos pacientes se inventan falsos secretos para compensar la falta de un espacio personal interno, y estos secretos mantienen fragmentos de identidad, evitando una catástrofe psicótica. Los mitos son aspectos subvertidos del funcionamiento familiar que pervierten en su orientación las cadenas y los códigos asociativos de las dinámicas familiares, que al transmitirse de generación en generación, renueva el funcionamiento del secreto. Estos aspectos del mito se activan a través de los temores del sujeto en determinados momentos del ciclo vital, invadiendo el espacio intrapsíquico e interpersonal. Aquí podemos hablar de un doble registro. El secreto que se mantiene puede inferir un secuestro activo de aspectos o partes de la vida individual o familiar que se transfiere transgeneracionalmente. Lo patológico es que sustrae algo de un espacio potencial donde puede instaurarse una reciprocidad entre el yo y el otro, o entre el yo y el sí mismo,
manteniendo la repetición traumática de las consecuencias del primer evento. Entonces, existe un doble registro representativo cuyos efectos se refieren a la identidad del sujeto, su relación con el secreto y con la realidad secuestrada, que ello representa en una convivencia continua y paralela de estos dos registros, manteniendo un estado de excisión difícilmente superable, ya que una integración presupone la posibilidad para el sujeto de integrar un objeto alienante y secuestrado que no pertenece a su historia personal. Las manifestaciones psicosomáticas son expresión del punto de encuentro-desencuentro entre estos dos registros, pudiendo representar una solución o una paradoja de los pliegues transgeneracionales en una comunicación directa o indirecta, a través de la cual el secreto se comunica. Aquí podemos mencionar la fantasía del trastoque, que aumenta la unidad y la fuerza de cohesión del grupo. La economía psíquica de la identificación tiene aspectos sintónicos, conflictivos o superponibles. A todo esto, podemos decir que el mensaje fue leído y desconectado con éxito. Se puede poner fin a estas situaciones que generan tanto sufrimiento. Podemos ser conscientes de que somos hacedores de nuestras vidas. Al decidir los cambios conductuales a través de los actos conscientes, depurando y manteniendo la mente alerta a todo lo que nos rodea, conectándonos con los sentimientos y pensamientos que generen en nuestras vidas ciertos comportamientos como mensajes del inconsciente que deben ser traducidos al consciente. Así se recuperará una cierta coherencia emocional y ésta se expresará en la vida en acontecimientos llenos de congruencia, proporcionando un sentimiento de paz. Dejar de ser una víctima de las circunstancias, poder cambiar ciertos acontecimientos y si no es posible cambiarlos, entonces aprender a verlos desde otra óptica para vivirlos de otra manera. De esa manera se puede recuperar esa libertad tan proclamada por el libre albedrío. Si yo cambiara, cambiaría el mundo. Si yo me aceptara tal como soy, reconociendo mis defectos para eliminarlos, mejoraría mi entorno. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo comprendiera y aprendiera a corregir mis errores, sería humilde. Si yo encontrara lo positivo de cada prueba de vida, dejaría de ser sufrimientos y se convertirían en lecciones. Si yo entendiera que al lastimar a otros por egoísmo, el primer lastimado soy yo, desearía el bienestar de los demás y cambiaría el mundo. Con esta reflexión les dejo este tema para que puedan analizar desde otra perspectiva lo que sucede en las familias. De igual manera, si no entendieron nada, igual contáctenos. Denle like, suscríbanse al canal y hasta la próxima.